Crónica de la repatriación de los restos de Rosas, por Ignacio Branch. En la madrugada del 14 de marzo de 1877, a los 84 años de edad, afectado por una neumonía, fallecía don Juan Manuel de Rosas en su exilio de Southampton. Abandonada esta vida, el hombre que, a partir del agitado año 20, ocupó la escena política nacional, rigiendo los destinos de la Confederación durante sus gobernaciones 1829, 1832 y 1835-1852, con el manejo de las relaciones exteriores por delegación de las provincias argentinas. El brigadier general e ilustre restaurador de las leyes, tal como se lo denominó en vida, que vivió en el exilio inglés durante 25 años, ocupándose de su granja, Burgess Farm, recibiendo personalidades que, por curiosidad o simpatía, concurrieron a visitarlo y que mantuvo una copiosa correspondencia con figuras de primer nivel de la realidad argentina posterior a Caseros, tuvo que aguardar hasta 1989 para que sus restos mortales pudieran descansar en la tierra que lo vio nacer, cumpliéndose así su última voluntad. Como tuve el privilegio de integrar la Junta Ejecutiva de Repatriación, deseo que el lector de historia, más allá del juicio histórico que le merezca, la figura de Rosas, conozca los pormenores de una ardua gestión que tuvo por objetivo devolver a su patria a un hombre que fue forjador de nuestro pasado común y que por encima de unos y otros está inserto en la historia grande de la nación argentina. El testamento de Rosas, su voluntad de descansar en la Argentina. Mucho se ha escrito en los últimos meses en cartas de lectores, correos, de revistas, etc., sobre la voluntad de Rosas en referencia al destino final de sus restos. Como no pocas de esas opiniones, intencionadas o no, tergiversan o desconocen la realidad histórica del documento testamentario, considero conveniente despejar este tema de zonas oscuras. Es en 1862, precisamente el 28 de agosto, cuando Rosas redactó su testamento. En el artículo 3 expresó: mi funeral debe ser solamente una misa rezada, sin pompa ni aparato alguno. En el artículo 4 continuó: mi cadáver será sepultado en el cementerio católico de Southampton, en una sepultura moderada, sin lujos de alguna clase, pero sólida, segura y decente. Si es que hay como hacerlo así con mis bienes sin ningún perjuicio de mis herederos. En ella se pondrán a la par de los míos los de mi compañía de encarnación y los de mi padre y madre, si el gobierno de Buenos Aires lo permite, previa correspondiente. Como podemos observar, la voluntad de ser sepultado junto a su esposa Encarnación Ezcurra, fallecida en Buenos Aires en 1838, y a sus padres queda manifestado en los artículos mencionados, pero nada expresa este testamento de 1862 de su intención de que sus despojos mortales regresaran a la Argentina. Es recién en 1876, un año antes de su muerte, cuando Rosas, sin duda consciente de su avanzada edad y ante la posibilidad cercana de morir en suelo extranjero, decide reformar su testamento anterior por medio de un codicilo. En el mismo, fechado el 23 de junio de 1873, pero firmado ante testigos el 22 de abril de 1876 en Burgess Farm, Southampton, Rosas escribió en su artículo 2: la manda 4, referencia al artículo 4 del testamento de 1862, la reforma del modo siguiente: mi cadáver será sepultado en el cementerio católico de Southampton hasta que en mi patria se reconozca y acuerde por el gobierno la justicia debida a mis servicios. Entonces será enviado a ello previo permiso de su gobierno y colocado en una sepultura moderada, sin lujo ni aparato alguno, pero sólida, segura y decente, si es que haya como hacerlo así con mis bienes, sin perjuicio de mis herederos. En ella se pondrá a la par del mío el de mi compañera Encarnación, el de mi padre y el de mi madre. Vemos
que en esta adición testamentaria, en el punto que nos interesa, queda palmariamente demostrado que su voluntad era la de descansar en su suelo natal. Solo condiciona el retorno de su cadáver el reconocimiento del gobierno argentino a su actuación pública. Esto se debe a que Rosa conocía, como es lógico, la ley que inicia el 28 de junio de 1857, el juicio hacia su persona y gobierno. La legislatura de la provincia de Buenos Aires, la sentencia fue dictada el 17 de abril de 1861, y en la cual se lo declaró, como había hecho la de 1857, reo de lesa patria, y se lo condenó a muerte en ausencia, y le fueron confiscados todos sus bienes, inclusive aquellos heredados o adquiridos antes de acceder al poder. De allí que en su testamento definitivo condicionaba su retorno al reconocimiento público y oficial, que debía derogar la ley 139 de 1857 y su par de 1861. Intentos frustrados de repatriación. En varias oportunidades se realizaron intentos de repatriar los restos de Rosas. Uno de los primeros, si no el primero, data de 1914. Hubo otro en 1934 que se inicia en la ciudad de La Plata, y un tercero que tuvo por promotor al gobernador de la provincia de Buenos Aires, mayor Carlos Aloe, un año antes de la caída de don Juan Domingo Perón. Durante el gobierno de Arturo Frondizi se presentó un pedido de informe sobre la posible repatriación, poco tiempo antes del golpe militar que puso fin a su gobierno. Sin duda, las condiciones políticas del país no eran las adecuadas para concretar una empresa que absurdamente encendía odios surgidos hace más de un siglo. Además, no se habían satisfecho los requisitos testamentarios que, como hemos visto, el propio Rosas exigió para que sus restos volvieran al país. A esto debía sumarse la descendencia inglesa de Rosas, rama de Manuela Rosas de Terrero, que, como es lógico, era renuente a que su antepasado, que descansaba junto a sus familiares, fuera exhumado y trasladado a la Argentina, país que no dejaba de ser algo lejano en la historia y genealogía familiar. Como podemos observar, debían conjugarse un sinnúmero de elementos para que el proyecto pudiera materializarse. Si cabe mencionar que al nacer la corriente historiográfica del revisionismo, con Adolfo Saldía y Ernesto Quesada por considerar a los pioneros de esta escuela, es a fines de la década de 1930, emergió como institución que agrupó a historiadores y pensadores abocados a la tarea de reivindicar, buscando una mayor objetividad, la figura de Rosas y su gestión de gobierno. El Instituto Juan Manuel de Rosas de Investigaciones Históricas, fundado en 1938, contó entre otras personalidades a Manuel Gálvez, Dardo Corbalán Mendilajarzu, Ramón Dol, Ricardo Font Escurra, Julio y Rodolfo Irasusta, Ernesto Palacio, José María Rosa, Carlos Ibarguren, Federico Ibarguren, Alberto Contreras, por citar solo algunas de las figuras más destacadas. La entidad pugnó sin desmayo por lograr el retorno de Rosas, algo que parecía casi una quimera. Es recién durante la tercera presidencia de Juan Domingo Perón cuando la repatriación estuvo próxima a realizarse. La legislatura de la provincia de Buenos Aires y a iniciativa del senador justicialista Carlos Elizagaray derogó en la sesión del 30 de octubre de 1973 la ley 139 de julio de 1857. En la misma ley provincial número 8134 impulsó la creación de una comisión para la repatriación de los restos de Rosas. Al año siguiente es promulgada por decreto número 1114 del 21 de octubre la ley 20.769 del 26 de septiembre de 1974. Esta ley surgió a consecuencia del proyecto presentado, entre otros, por el senador justicialista Juan Carlos Cornejo Linares en noviembre de 1973,
titulado Repatriación de restos de Rosas y Día de la Soberanía Nacional. Mediante esta ley se constituyó la Comisión Nacional de Repatriación y se declaró al 20 de noviembre el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración del combate de la Vuelta Obligado producido el 20 de noviembre de 1845. Mediante estas dos leyes, una provincial y otra nacional, que reivindican a Rosas y a su actuación, crean la Comisión de Repatriación y le brinda todos los honores, cumpliéndose con la voluntad de Rosas. Faltaba ahora la decisión de los descendientes argentinos. Rama de Juan Bautista Ortiz de Rosas de dar su consentimiento. Esto se realiza mediante un acta firmada en Buenos Aires el 20 de noviembre de 1974 ante el doctor Jorge Garrido, a cargo de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, y en presencia del entonces embajador argentino en Londres, doctor Manuel de Anchorena, a quien le cupó la gestión ante el Reino Unido. Con estos elementos fue justamente Anchorena quien tuvo la ardua tarea de llevar ante el ministro de Relaciones Exteriores británico las tratativas pertinentes durante los años 74 y 75. Mientras cumplió con su misión de embajador, Anchorena logró el consentimiento del gobierno inglés para llevar a cabo la repatriación de Juan Manuel de Rosas. Si no se logró fue debido al fallecimiento del general Perón, a la velada oposición del canciller Vignes y al estado de convulsión que cubrió el país, postergando las autoridades un asunto que no estaba dentro de las propiedades políticas de la realidad nacional de entonces. De todos modos, Anchorena pudo tratar amistad con abogados, diplomáticos y personalidades de la política inglesa, cuyas relaciones fueron de gran utilidad en el desarrollo de nuestra posterior gestión en Inglaterra. Se inicia la repatriación. El hecho de que en toda la campaña presidencial de 1988 y 1989 el doctor Carlos Saúl Menem manifestara reiteradamente su voluntad de restituir a la patria los despojos mortales del brigadier general Juan Manuel de Rosas en el marco de la unidad nacional, fue el detonante para que, una vez asumido el gobierno, el 8 de julio del año pasado, se pusiera en marcha el operativo que traería a Rosas el 30 de septiembre de 1989. Un sinnúmero de elementos llevaron sin duda a que se aceleraran los trámites empolvados desde 1975, ya que durante el gobierno militar y la gestión de Raúl Alfonsín no hubo el menor indicio por parte del poder político de reactivar este tema. Paralelamente, la cuestión fue iniciada por el señor Eugenio Rom, que ya lo había hecho en el anterior intento, y por el embajador Manuel de Anchorena, por sus estrechas relaciones con figuras de la realidad inglesa y en particular con el abogado John Cope, cercano al Foreign Office, enviado a título personal a comienzos de julio una nota en la cual solicitaba el permiso británico para repatriar a Rosas. La respuesta de la Cancillería inglesa no se hizo esperar. A través de su embajada de Brasil en Londres, país que nos representa desde 1982, llegó a su par en Buenos Aires un cable que rápidamente fue elevado al vicecanciller argentino, en ese entonces el doctor Juan Archibaldo Lanús. La nota del 13 de julio, dirigida al doctor Lanús por la Embajada de Brasil en Buenos Aires, hacía mención a la gestión reiniciada por Anchorena y a la exigencia del gobierno británico de la necesidad de tener la conformidad del gobierno argentino para iniciar la autorización sobre la repatriación. La conformidad del gobierno argentino se le hizo llegar el doctor Lanús al embajador brasileño en Buenos Aires, en carta del 24 de agosto. A partir del 13 de julio, el vicecanciller Lanús nos encomendó a sus asesores, el doctor Diego Blasco, el doctor Guillermo Heisinger, y quien esto escribe para que nos comunicáramos con Rom y Anchorena, que ya se habían reunido con él y tomáramos carta en este asunto.
Por su parte, tanto Ron como Anchorena, luego de presentar el caso al doctor Lanús, se entrevistan por separado con el presidente, quien les manifestó su voluntad de repatriar a Rosa y de cerrar así una vieja y lacerante herida. Quedaba un asunto muy delicado y era el de los descendientes. Ron, por su parentesco con algunos de los descendientes directos del restaurador, se reúne con el doctor Martín Silva Garretón y el doctor José María Soaje Pinto, que son Ortiz de Rosas por línea materna. Tanto Ron como Silva y Soaje, de común acuerdo, deciden reunir a toda la descendencia de Rosas y plantearles la situación. De estos encuentros, los familiares designaron a Silvia Garretón y a Soaje Pinto como representantes ante las autoridades nacionales y extranjeras de la totalidad de los descendientes. De allí en más nos reunimos casi a diario con ellos para evaluar la marcha de los acontecimientos, los trámites a cumplir y la planificación de la operación. Desde la Cancillería, Blasco, Heinzinger y yo, a través de la Dirección de Asuntos Consulares, a cargo del entonces ministro Alejandro Piñeiro, hoy embajador de Filipinas, secundado por el ministro Juan Carlos Fernández y la doctora Dora Galeano, con cuya colaboración contamos en todo momento, dirigimos a Diario Cables a la sección de intereses argentinos, CIA, de la Embajada de Brasil en Londres, donde requeríamos fecha de exhumación, tramitación ante el Foreign Office, el Ministerio de Interior, el Consejo Municipal de Southampton, el cementerio local y la empresa funeraria. La afluencia de cables y llamadas telefónicas desde Buenos Aires a Londres y viceversa se hizo constante. En esos días de principio de agosto se incorporó al grupo entonces asesor presidencial y actual ministro de Interior, doctor Julio Mera Figueroa, quien conformaría la comitiva como delegado personal del presidente de la Nación. Su casa sería de allí en más el punto de reunión de todos los ministros de la comitiva que iría a Inglaterra, para remitir a nuestra sección en Londres a fin de que ésta presentara ante las autoridades locales. Decidimos constituir una junta ejecutiva de repatriación, labrando un acta el 15 de agosto en la Cancillería, en el despacho del doctor Lanús, que luego de ser firmada sería enviada por Telefax a Londres. Constituida la junta ejecutiva que viajaría a Gran Bretaña, el doctor Menem nos recibió en la Casa de Gobierno el 21 de agosto a las 10 horas. En presencia del ministro del Interior, doctor Bauzá, el presidente nos comentó que la repatriación de Rosas era un viejo sueño juvenil en sus épocas de estudiante universitario, pero por sobre todo algo necesario para la unidad nacional. Asimismo comentó que con la vuelta de Rosas a la patria se realizaba una reparación, ya que ningún argentino se le podía negar descansar en su tierra. En esos días posteriores, la sección de intereses argentinos nos hizo saber que el gobierno inglés requería nuevamente un documento en el que constara la voluntad manifiesta de los descendientes, al igual que en 1914, el 11 de septiembre, en la escribanía del señor Néstor Celaya Silva, se firma un acta mediante la cual los tataranietos de Rosas otorgan poder especial a los doctores Silva Garretón y Soaje Pinto para que realicen todas las gestiones necesarias a fin de exhumar y repatriar los restos de Rosas. Realizadas las oficializaciones y traducciones, copias del acta es remitida por Telefax a Londres. En las reuniones que manteníamos los integrantes de la Junta, se conversó sobre la posibilidad de que las tres Fuerzas Armadas participaran del operativo. Fue Julio Mera Figueroa quien se encargó de transmitirlo al ministro de Defensa, doctor Ítalo Luder, y al propio presidente de la Nación, quien dio su aprobación al proyecto. Otro de los problemas surgió fue
fue la financiación de todo el operativo en el exterior, teniendo en cuenta que no podíamos contar ni solicitar al Estado los fondos necesarios. Julio Mera Figueroa, Diego Blasco y Guillermo Heinz-Singer fueron los que realizaron las gestiones ante empresas privadas. Estas fueron las que, por su aporte generoso, hicieron posible la repatriación. Casi todo resuelto, solo dependíamos de la fecha que el gobierno inglés y en particular el municipio de Southampton nos fijara para la exhumación. Al fin, cerca del 10 de septiembre, esta llegó. El 21 de septiembre se fijaba como el día en que los restos de Rosa serían exhumados luego de 112 años. Teniendo la confirmación y ya la seguridad de que no sería cambiada, fijamos nuestra partida para el 17 de septiembre. Faltando una semana para que viajáramos, nos entrevistamos con el secretario de Estado de Inglaterra, Juan Bautista Joffre, quien comprometido toda su colaboración y nos comunicó que enviaría a París personal especializado de inteligencia que aguardaría nuestra llegada de Inglaterra y se ocuparía de brindar seguridad a los restos de Rosa durante la permanencia en Francia. Desde el Palacio San Martín, Heinz-Singer, Blasco y yo continuábamos recibiendo y enviando cables a Londres y París, ultimando los detalles finales. Ya en la última semana el teléfono fue la vía que utilizamos a diario para comunicar las novedades del último momento. En las reuniones que casi diariamente manteníamos, los 8 miembros de la Junta Ejecutiva participaban en alguna de ellas el compositor y cantor Roberto Rimoldi Fraga, Juan Manuel Palacio y el director cinematográfico Rolando Pardo. Rimoldi Fraga se había ocupado de la difusión televisiva del operativo, invitando inclusive a la Junta a un programa en Canal 13. Faltando 3 días para nuestra partida, el cronograma quedó fijado de la siguiente manera: 17 del 9, partida de la Junta Ejecutiva; 18 del 9, llegada a París; 19 del 9, traslado a Londres; 21 del 9, exhumación de los restos de don Juan Manuel de Rosas en Southampton; 22 del 9, traslado aéreo desde Southampton a Orly en vuelo privado; 28 del 9, embarque en el avión de la Fuerza Aérea Argentina en París; 29 del 9, llegada al aeropuerto de Rosario y traslado del féretro a una nave de la Armada Argentina; 30 del 9, arribo de los restos de Rosas al puerto de Buenos Aires en una cureña del ejército argentino, llevado hasta el cementerio de la Recoleta. 17 de septiembre, parte de la Junta Ejecutiva. El 17 de septiembre de 1989, a las 17 horas, en vuelo regular de aerolínea y en clase económica, partimos hacia París. Se iniciaba así una segunda etapa, la que concretaría un proyecto muchas veces añorado: que los restos de Rosas descansaran en su tierra de origen. En el jumbo de Aerolíneas Argentinas íbamos Julio Vera Figueroa, Manuel de Anchorena, Martín Silva Garretón, Eugenio Rom, José Soaje Pinto, Diego Blasco, Guillermo Heinz-Singer y yo. Y por la Junta Ejecutiva también lo hacían Roberto Rimoldi Fraga, José Rodríguez Ortiz de Rosas, otro descendiente directo, Juan Manuel Palacio, Rolando de Pardo y el doctor Roberto Aquil, primo hermano del doctor Menem. Como miembro de la Comisión Popular y Nacional de Repatriación que se había constituido recientemente, luego de un viaje con escalas en Río de Janeiro y Madrid, llegamos a París, donde nos aguardaban el embajador argentino Carlos Ortiz de Rosas, también descendiente directo, los ministros Luis María Riccieri y Juan Carlos Kreckler, los secretarios Cristian de Lepiane Rawson, Alejandro Piñeiro, el consejero Juan de Lezica, el encargado de las comunicaciones señor Horacio Ravera,
Carlos Finney, gerente de Aerolíneas Argentinas de París, y el periodista y corresponsal del diario Clarín, Enrique Oliva, entre otros. Esa noche del 18 de septiembre, el embajador Ortiz de Rosas nos ofreció una comida. En la misma estuvo presente el ministro Riccieri y el agregado aeronáutico Comodoro Oscar Aranda Durañona. Allí nos enteramos que el gobierno inglés exigía que solo uno de los integrantes de la Junta podía concurrir a presenciar la exhumación. Se inicia el capítulo inglés. En la mañana del 19 partió un grupo, haciéndolo el resto por la tarde, en un vuelo regular de British Airways con destino a Londres. Durante el día 20 se ultimaron los últimos detalles en la sección de intereses argentinos en la Embajada de Brasil, con la colaboración del cuerpo diplomático brasileño. Estuvimos en permanente contacto con el director de nuestra sección, consejero Santos Coñi, y las secretarias licenciadas Adriana Trota y Adriana Zanuti. Debemos mencionar la buena voluntad de ambas, al igual que su profesionalismo, ya que se encargaron de todos los trámites de exhumación con la funeraria, con el Consejo Municipal de Subtantum, con los hoteles, etc. En el contacto con el Foreign Office y el Ministerio de Interior se logró que a la exhumación pudieran asistir 2 personas y no una. Se convino en que fueran Martín Silva Garretón y Manuel de Anchorena, uno como descendiente y otro por haber sido embajador de Londres y gestor del anterior intento de repatriación. Esa noche tuvimos una recepción que nos ofreció el embajador de Brasil, Dr. de Souza, en su residencia, y en la cual concurrimos para agradecerle personalmente toda la gestión realizada por él y su país en representación de los intereses argentinos ante el Reino Unido. Durante el miércoles 20 arribó a Londres el periodista de Radio del Plata, José Luis Pagano, que allí en más nos acompañaría hasta nuestro regreso, informando diariamente sobre los hechos que se producirían en Londres, Southampton, París y Rosario. En la madrugada del 21 de septiembre partieron hacia Southampton Silva Garretón y Anchorena. A las 7 horas comenzó la exhumación del féretro, que había sido enterrado en marzo de 1877. En el cementerio se encontraban presentes alrededor de 15 personas, entre delegados de Foreign Office, del Interior, del Consejo Municipal, el cónsul francés, personal de cementerios y operarios y empleados administrativos de la funeraria inglesa. La excavación se extendió por 3 horas, ya que hubo que hacer un pozo de 5 metros de largo, 3 de ancho y 4 de profundidad. Primero se utilizó una excavadora mecánica especial para estos casos, finalizándose la operación con palas manuales. Al llegar al féretro, la corteza de madera se encontraba deteriorada en casi totalidad, no así el cajón interior de plomo que contenía los restos. El mismo fue extraído a pulso e introducido en un cajón de madera de pino de inmensas dimensiones, ya que a su vez poseía caja interna de zinc. Esto hizo que el ataúd en su totalidad pesara 410 kilogramos, lo que complicó su traslado. Introducido en un auto de la casa mortuoria y cubierto con 2 banderas, una de ellas la que fuere arriada de nuestra embajada en Londres el 2 de abril de 1982, se lo trasladó a la casa Hallam, ubicada en el número 126 de Mary Street en Southampton. Allí quedó en custodia de la empresa fúnebre y sobre las 15:30 horas Silva Garretón y Anchorena regresaron a Londres, donde nos relataron lo anteriormente descrito. Era el 21 de septiembre de 1989, día en que sin duda es o será parte de la historia argentina. En la parte de aquella jornada, un argentino más se incorporó a la delegación, Juan Manuel Soaje Pinto, residente en Washington, que se hacía presente en Londres para participar de la repatriación de su antepasado. A las 8:30 de la mañana del día 22, la delegación, junto
al consejero Goñi y la secretaria Strota y Zanutig, abandonamos la ciudad de Londres y en un ómnibus contratado iniciamos nuestro camino a Southampton. Llegamos a la costera ciudad del sur de Inglaterra aproximadamente a las 11:30 horas, yendo directamente al cementerio. Allí pudimos comprobar que el pozo del día anterior estaba totalmente cubierto y solo el color de tierra removida, unos montículos de guijarro a los costados del sendero donde se encuentra una tumba, unas palas y 3 tirantes de madera demostraban que en el lugar se había estado trabajando. Parecía casi inexplicable el pensar que en esa tumba que tantas veces los argentinos habíamos observado por generaciones in situ o por medio de fotografía, ya no se encontraron los restos de don Juan Manuel. Con un estado de ánimo muy particular y luego de rezar una oración por el descanso de Manuelita, Máximo Terrero y sus hijos que allí quedaban en paz, nos dirigimos a la funeraria. Desde la oficina de la misma, Julio Mera Figueroa se comunicó con Nueva York, en donde se encontraba el presidente en visita oficial, para informarle que a las pocas horas partíamos hacia París con los restos del restaurador. Mientras se ultimaban los preparativos, se hicieron presentes los sindicalistas argentinos Alderete, Baldassini y Guillán, que se encontraban en un congreso en Brixton. A las 14:15 horas, el ataúd cubierto con la bandera argentina y cruzado por un poncho criollo color punzó, propiedad de Anchorena, fue subido al auto que lo trasladaría al aeropuerto. El coche fúnebre, al poseer amplios vidrios de los costados y en la parte trasera, dejaba ver claramente el ataúd. Chofer y acompañante lucían levita y galera de copa, al mejor estilo británico, así escoltado por un auto de la funeraria, por nuestro ómnibus y por 2 taxis se transportaron a los sindicalistas mencionados. Nos dirigimos hacia el aeropuerto de la ciudad. Como ante Gran Bretaña solo era la repatriación de un muerto por sus descendientes, por lo menos oficialmente era así, no existió custodia oficial. Debido a esta situación, el cortejo recorrió las calles de Southampton, se detuvo en los semáforos, en los cruces, transportando un cajón cubierto con la bandera argentina, ante la mirada sorprendida y curiosa de muchos lugareños. Cabe y debe ser mencionado en honor a la verdad que en ningún momento hubo muestra de hostilidad por parte de la población y al igual que los oficiales aduaneros del aeródromo nos trataban con gran amabilidad.